Hola, disculpad. El retraso estaba en el tráfico y estaba mal y he llegado aquí corriendo como un león. ¿Cómo estáis? Eh, Bueno, profe, Hola, ¿qué tal? Dadme un segundo que tengo que poner bien el micrófono para que me escuchéis. Ta, 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 ta. Y conecto esto. Perfecto. Ahí estamos. Y abro la ventana del navegador. ¿Qué vimos en la clase anterior? Cuéntenme. ¿Alguien se acuerda? Concurso. Ok, era concurso. Perfecto. ¿Qué vimos del concurso? ¿Qué se acuerdan? ¿Qué tienen apuntado por ahí? ¿Qué les quedó? ¿Les hizo gracia? Nada, me imagino. Hace que estén ustedes enfermos. Pero ¿hay alguna cosa que les quedó de la clase anterior que les llamó la atención? ¿Algo? Nada. Dios mío. eh, del tema de que cuando hay, no está establecido el concurso, si no me equivoco, o no está dictado, el primero en orden de llegada es el que recibe el 100% de la deuda, pero cuando está dictado el concurso se reparte equitativamente entre los deudores. Ah, los deudores no, Acreedores. acreedores, perdón. Ahí está. Mirad, sí, es probablemente uno de los aspectos más importantes de estas clases. Uno de los aspectos más importantes de estas clases, por la sencilla razón de que eh, dentro de un tiempo, cuando hayáis superado las asignaturas que componen vuestra licenciatura y os encontréis en ejercicio profesional, realmente... Ah, las PPT, sí, sí, las subo, las subo, las subo. Las prioridades al momento de liquidar los honorarios del síndico, por ejemplo. Las prioridades, dice Ignacio, que le llamó la atención las prioridades al momento de liquidar los honorarios del síndico. Ese es efectivamente un tema muy importante. Eh, no, os decía, dentro de un tiempo no os vais a acordar de los detalles, ni siquiera os vais a acordar de los detalles de las cosas que estudiasteis, porque la memoria humana no funciona así. ¿De acuerdo? Vais a tener recuerdos esporádicos, recuerdos puntuales de las cosas que vimos en clase. Una de las cosas que más me interesa, por más que no sea exactamente así al 100%, por más que haya detalles, por más que haya algunas cosas que hay que afinar, una de las cosas que más me interesa que os vayáis es esa idea de qué pasa fuera del concurso y qué pasa en el concurso, pero sobre todo, ¿para qué sirve el concurso? Esos dos conceptos para mí son muy, muy importantes. En este curso estamos enfocados en un aspecto específico que es el examen de los órganos que intervienen en el procedimiento concursal. Y si no recuerdo mal, y vosotros me corregís, en la clase anterior estuvimos viendo el funcionamiento de el órgano jurisdiccional,
Es decir, el juez, el juzgado, ante el que se tramita el concurso, cuáles sean las funciones que este órgano jurisdiccional, este órgano que tiene la potestad de impartir justicia, tenía en el concurso. Estábamos viendo también cuáles eran las funciones, el estatuto del síndico y del interventor concursal, en base a qué parámetro ejercitaban su actividad, en base a ese parámetro del ordenado y prudente administrador y el representante leal, que no era el mismo que el de el buen hombre de negocios o el buen padre de familia, que era un estándar diferente y en el que primaba la prudencia, el administrar lo ajeno, más que el tomar decisiones razonables para aprovechar oportunidades de negocio. Bueno, hemos visto el órgano, me preguntaba Leila cuántos órganos serían. Hemos visto el órgano jurisdiccional, el juzgado, hemos visto al auxiliar de la justicia, que es el síndico o el interventor, el administrador judicial, y en la clase de hoy vamos a ver puntualmente un órgano no demasiado importante, que es la comisión de acreedores, por eso llevaríamos tres, y otro órgano que es uno muy, muy importante, que es la junta de acreedores, y con ese daríamos cuatro. Al hilo de la junta de acreedores, en la clase de hoy vamos a hablar de cómo se concretan, de cómo se realizan los acuerdos del deudor con sus acreedores. Porque, como les decía hoy a sus compañeros del grupo de las 12, el concurso, una vez que se enciende la máquina del proceso, la máquina que se enciende con la declaración de concurso por estar el deudor en estado de insolvencia, era junta de acreedores y comisión de acreedores. La junta de acreedores es el importante y la comisión de acreedores es el medio medio. Os decía, no sé lo que os decía, se me ha ido el santo al cielo. Os decía de los órganos. Bueno, voy a seguir, no sé qué estaba diciendo, ya estoy mayor. Importante, la comisión de acreedores como ese órgano que no es tan importante, pero que está presente. Voy a compartir el texto de la ley. Y esto os puede parecer que es impropio de un docente, pero creedme que no es tan impropio de un docente. Vamos a buscar en la página y ponemos comisión de acreedores. Profe, ¿también puede compartir la presentación de la clase anterior por el chat? En realidad no las tengo separadas, las voy a compartir las dos. Lo que pasa es que dejadme que le dé a esto, porque si me pongo a buscar la presentación y a tratar de dar la clase, me voy a hacer la pichulío. ¿Ya? Y Muchas gracias. creedme, la presentación no es tan buena. La presentación, la única que sirve es la presentación que os hagáis vosotros, que es la única que os va a servir para aprender. Os decía que, como veis, hay 37 referencias en la ley a la comisión de acreedores, lo que podría haceros pensar que es un órgano súper importante. En realidad, en la práctica, no. En la práctica, creedme que la comisión de acreedores no es un órgano súper importante. La comisión de acreedores es un órgano que crea la ley 18387 de concursos y reorganización empresarial, que trata de darle protagonismo en la ley a los acreedores comunes. Porque, como muy bien decía vuestro compañero antes, el principio básico de la ley concursal es: fuera de la ley, el primero que llega es el que tiene mejor derecho. Una vez declarado el concurso, no es el primero que llega, sino que todos los acreedores reciben un trato igualitario.
la famosa pars conditio creditorum, es decir, la igualdad entre los acreedores. Vamos a ver en la clase de hoy que eso no es tan así, pero como principio funciona y funciona muy bien. Bueno, la ley quiere que los acreedores comunes, iguales, si quieren ustedes, soldados rasos de los acreedores, los que deberían ser todos así en el concurso si siguiéramos el principio de la igualdad a rajatabla, sean los que tomen decisiones y tengan protagonismo en el concurso. Y para ello previeron una comisión de acreedores. ¿De acuerdo? El artículo 50 nos dice que sin perjuicio del régimen de suspensión o limitación de la legislación del deudor, es decir, sin perjuicio de que se imponga el régimen más severo, ¿os acordáis? El de suspensión en el que los administradores o el deudor ya no estaba al frente de su actividad económica y se iba a casa, o el de limitación, que es el menos severo, en el que el deudor o sus administradores siguen al frente de su actividad económica, pero reciben una supervisión del interventor, que es como se llama en ese caso el administrador judicial. Bueno, como os decía, sin perjuicio de cuál sea de los dos el régimen que se imponga al deudor, dice el artículo 50 que en audiencia o mediante acta notarial, acreedores quirografarios con derecho de voto que representen por lo menos la mayoría del pasivo quirografario con derecho de voto podrán nominar un administrador del patrimonio y del giro del deudor. Dice, igual mayoría de acreedores tendrá la facultad de designar una comisión de acreedores que controle el desarrollo de los procedimientos y colabore en la búsqueda de soluciones a la situación de insolvencia del deudor. Esta comisión de acreedores tiene varias atribuciones, muchas de ellas tienen que ver con la facultad de pedir informes o rendiciones de cuentas al síndico o al interventor, o aprobar determinados proyectos de liquidación, pero no es muy utilizada en Uruguay. Digamos que hay muy pocos concursos en los que los acreedores se junten. En realidad veis que es una mayoría de acreedores quirografarios con derecho a voto que se junten y constituyan la Junta. Normalmente no se hace. ¿Por qué? Dos razones. La primera, en Uruguay los concursos normalmente tienen el pasivo muy atomizado. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos acreedores por créditos, por importes relativamente bajos, con lo que es muy difícil ponerlos de acuerdo para constituir esta comisión. En segundo lugar, porque aunque la ley le da atribuciones muy importantes, ahora vamos a ver una de ellas, eh, esas atribuciones normalmente conllevan un grado de responsabilidad muy grande, ¿de acuerdo? Y sin grandes ventajas para los acreedores. Por ejemplo, os decía, el artículo 50 permite a esta comisión, una vez que se ha constituido, que le pida al juez que autorice la designación de un administrador del giro. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que, aunque la ley diga que en el caso de la limitación está al frente de la actividad económica el deudor supervisado por el interventor, o que en el régimen más severo, en el caso de la suspensión, al frente de la actividad económica está el síndico, la comisión de acreedores puede pedir al juez que esta comisión designe a alguien que se ponga al frente de la actividad económica, ¿de acuerdo? Que sustituiría al deudor en el caso de la limitación y que trabajaría con el síndico, al menos en teoría, en el caso de la suspensión. Esta facultad existe, está en la ley, pero no os puedo decir muy bien cómo funciona porque nunca la he visto utilizarse. ¿De acuerdo? No queda muy claro
parecería que son los propios acreedores los que toman la iniciativa para la conducción de la actividad económica de su deudor, pero deja muchas interrogantes sobre cómo funciona y los detalles de su funcionamiento. La verdad es que en muy pocos concursos he visto formarse una comisión de acreedores y normalmente cuando la he visto formar es para tener acceso a más información y participar en algunos aspectos del procedimiento, pero no para esto. Nunca he visto que se haga esto, que se pida un administrador del giro. Así que vamos a sacar un momento a la comisión de acreedores, vamos a apartar y vamos a hablar del órgano que sí me interesa, que es la Junta de Acreedores. En la clase anterior veíamos que una de las tareas que debía realizar el juez del concurso era decretarlo y veíamos que la sentencia declaratoria de concurso tenía que imponer al deudor uno de estos dos regímenes, el de suspensión o el de limitación de la legitimación. ¿Bien? Bueno, otra de las cosas que tiene que hacer el juez es convocar se parece el nombre, pero no los confundáis, por favor, a Junta de Acreedores. ¿Qué es la Junta de Acreedores? La Junta de Acreedores es el órgano en el que se reúnen todos los acreedores del deudor un día a una hora a la que les convoca el juez del concurso. Es como una asamblea general de acreedores, si queréis, ¿de acuerdo? A la que también comparecen, se celebra en presencia del juez y en ella comparecen tanto el síndico o el interventor como el propio deudor. La ley se toma muy en serio la asistencia del deudor a esta junta y tiene consecuencias bastante gravosas para el deudor si no lo hace. Pues bien, ¿quiénes conforman esta junta? Esta junta la conforman, como os he dicho, todos los acreedores del deudor. Todos los acreedores cuyos créditos formen parte del listado de acreedores del concurso, que como sabéis es una lista que realiza el síndico o el interventor analizando las solicitudes de, llamamos verificación, de inclusión en ese listado de acreedores, en ese pasivo concursal de todos los acreedores. El síndico o el interventor reciben las solicitudes de verificación de créditos en el concurso, las examina, ve si realmente está justificado con los documentos que aportan el importe y la categoría del crédito y si es así, las incluye por el importe y la categoría que han pedido los acreedores y si ve que es de otra manera, por la que a él le parezca, y después, bueno, si hay desacuerdo, lo soluciona el juez y el juez al final aprueba ese listado de acreedores. Ese listado de acreedores contiene una lista de acreedores y todos los acreedores son iguales y todos los acreedores tienen el mismo, la misma consideración sus créditos? No. Bien, quiero ser muy claro con esto. Y que el principio en derecho concursal sea que todos los acreedores son iguales no quiere decir que no haya excepciones. Y las hay. De hecho, hay 5 excepciones. ¿Me siguen? La ley considera que hay créditos que son más merecedores de protección que otros. Que hay créditos que por su naturaleza o por las motivaciones que el legislador tiene, por cuestiones de política legislativa, merecen más protección que el resto de créditos. Y este es el caso de... Sí, tengo pregunta en el chat. Sí, Stephanie. Vamos a ir al artículo 110 y os lo voy a contar.
110, 110, 110, 110. Uno de los pocos que me sé el número. 110. Profe, disculpe. Buenas Dime, noches. adelante. Una consulta. ¿Qué ley sería esa? ¿Qué número? Es la ley 18387 de La concursos ley. y reorganización Ah, empresarial. bien, ¿Está? gracias. Está. El artículo 110 nos habla de diferentes clases de crédito y nos dice créditos con privilegio general. Como os decía, la regla en el concurso en Uruguay es que todos los acreedores son iguales y a todos se les va a pagar a prorrata, es decir, a porcentaje, hasta donde alcance a pagar el concurso por igual. Si da para pagar el 90, vamos a pagar a Leandro, a Stephanie, a José y a Jacqueline el 90% del crédito que cada uno de ellos tengan. Esa es la norma. Pero como os decía, hay tres excepciones en las que el derecho dice, hay un crédito que merece más protección que el resto. Y por eso, esos créditos, en caso de liquidación, van a cobrar antes que el resto. ¿Cuáles son? La clasificación o la lista que da el legislador concursal es también un orden. Es decir, en el orden en el que los voy a decir, esos créditos son de más merecedores de protección a menos. Es decir, estamos hablando de un orden. La ley dice que el crédito más importante, el que tiene que cobrar primero con cargo a los bienes de la masa del concurso, es el crédito laboral del trabajador del deudor concursal. El crédito laboral del trabajador, del deudor concursado, de todos los trabajadores del deudor concursado, deben ser abonados en caso de liquidación antes que cualquier otro crédito. Y solo si se paga el 100% de los créditos laborales, cobrará algún otro acreedor. Y si no, solamente cobrarán los trabajadores. ¿Esto ha quedado claro? En un concurso, aunque la regla es que todos los acreedores son iguales y cobran por igual, la ley dice el crédito de los trabajadores merece más protección que el resto. Y en ese sentido, en caso de liquidación, van a cobrar primero y van a cobrar todo. Y si no alcanza para pagarles todo a ellos, no se va a pagar a nadie más y a ellos se les va a pagar a prorrata. ¿Ha quedado claro eso? Tírenme algo porque esto es importante. Díganme si sí o si no. Sí, quedó claro. Bien. Ahora bien, ese privilegio que le llama la ley, ¿es absoluto? ¿Es todo lo que se deba a los trabajadores? No. Tiene dos límites en la ley. Primero, por trabajador. El privilegio que tienen no es por todo lo que se les deba. Tiene un límite máximo. Solo vas a tener el privilegio hasta la cifra de 260.000 unidades indexadas. ¿Qué pasa por encima de esa cifra? Si a un trabajador se le deben más de 260.000 unidades indexadas, bueno, por lo que exceda 260.000 unidades indexadas no tiene ningún privilegio. Es un acreedor común como el resto. Bien. El otro límite es temporal. La ley dice que al trabajador se le va a pagar privilegiadamente, antes que el resto, su crédito por hasta 260.000 unidades indexadas y siempre y cuando sean créditos laborales devengados en los 2 años anteriores a la declaración de concurso. Si lo que está reclamando viene de hace 3 años, no tienes ningún privilegio por lo que viene hace 3 años. Adelante, Araceli. Buenas noches. Los Buenas noches. 260.000 UI es por por todos los trabajadores, por toda la No, planilla, por el empleado. el límite es por empleado, exactamente. Porque estaba sacando la cuenta y es más o menos 1 millón y algo.
Un millón Sí, y doscientos. si fuera por todos los empleados, estarían muy bien jodidos los empleados. Sí, por eso. Genial, No, gracias. es por trabajador y de vengados en los 2 últimos años. Eh, Después de que hemos pagado el 100% a los trabajadores con esos dos límites, diríais, ¿todos los demás acreedores son iguales? No, ya os he dicho que hay 3 excepciones. La segunda son los tributos. Papá Estado, TGI, a la institución a la que quiero mucho y si hay alguno que trabaje aquí para ella, le mando un cálido abrazo. Es una institución que tengo muchísimo cariño y espero que nunca me haga una inspección, eh, porque las inspecciones siempre acaban mal. Y también los tributos de las intendencias departamentales. ¿De acuerdo? Una vez que hemos pagado, sí, perdón, a ver, había una duda de Cintia. Si el monto es hasta las 260.000 UI, ¿tiene privilegio y supera lo pierde o le pagan hasta las 260? Esa es una muy buena pregunta, Cintia. Efectivamente, le pagan hasta las 260 y por lo demás no tiene nada más que un crédito común. Cuando hablamos de límites a los privilegios, nunca es lo pierden si pasa el límite. Es siempre hasta aquí alcanza, pero por lo otro no tienes el privilegio. ¿Sí, Cintia? Ahí está. Os decía, después de que hemos pagado a los trabajadores sus créditos laborales con los límites que la ley establece, hay que pagar los tributos. Tributos de cualquier naturaleza, nacionales o departamentales, y aquí solo hay un límite, que se hayan devengado en los últimos 4 años. ¿De acuerdo? Antes la ley decía 2 años y al Estado le pareció que tenían demasiada poca ventaja, así que lo aumentó a 4 en la reforma. Una vez que hemos pagado a los trabajadores, tenemos que pagar todos los tributos que estén adeudados por el deudor y si no llega para pagar todos los tributos, se pagará pro rata y no cobrará nadie más. Ojo, porque solo se pagan con privilegio los tributos. Las multas y los recargos que se hayan fijado por el impago de esos tributos no tienen privilegio. De hecho, van a estar un poquito peor por la parte de multa. ¿De acuerdo? Pero la parte del tributo sí tiene el privilegio. Bueno, y si ya hemos pagado los tributos, si ya hemos pagado a los trabajadores, nos queda una tercera excepción. Y esa tercera excepción es un privilegio que la ley concede al acreedor que solicita el concurso. Bien, ¿por qué la ley le otorga un privilegio al acreedor a instancias de cuya solicitud se declara el concurso? Porque hay un interés público en que los concursos se declaren lo antes posible. ¿Por qué? Voy a intentar explicarlo. Yo soy un mal empresario. Eso no es un ejemplo, es una realidad. No sé administrar nada. Si no fuera por mi mujer, estaría viviendo en la calle hace montones de años. ¿De acuerdo? Soy muy burro. Así que imaginaros que me dais los factores de producción, me dais trabajadores, me dais materia prima, un local, para realizar una actividad económica. Y la ponéis en mis manos. Y lo que me voy a mandar es tremendo kilómetro. La actividad que vamos a realizar no va a funcionar, vamos a dar pérdidas, voy a estar pagando tarde y mal a los trabajadores, voy a estar haciendo declaraciones juradas de no pago, va a ser un quilombo. En cambio, Permiso, profesor. por favor, adelante. Pero ahí lo que influye mucho es que para eso va a tener que hacer un buen análisis de mercado, va a tener que recibir información de afuera, Sí, las leyes pero yo vigentes que hay para yo poder... soy muy animal, no voy a hacer nada de eso. Soy muy O sea, pero bruto. eso sería la prioridad, y más si estamos en lo que vendría a ser futuros economistas, ¿no? Acá en el grupo. Sin la menor duda. Pero créeme que
A mí nunca se me ocurriría agarrar viaje, José, nunca, porque sé que no lo Mira, puedo hacer. yo por ejemplo estoy haciendo materias de primero y materias de segundo al momento, Sí, pero ya estoy proyectándome como futuro economista o sea, contador público con asesoría financiera ahí está. y, y la idea mía es emprender un negocio de bienes raíces. O sea, me estoy Claro. proyectando hacia eso. Y También va está mucho en cómo se buenísimo. proyecta. Imagínate que lo que yo esté montando, o lo que heredé, que puede ser mejor el caso. He heredado la empresa de intermediación en bienes raíces de mi padre, que acaba de fallecer. Pero resulta que soy un imbécil y no puedo manejar nada. Pero tengo a esos trabajadores que cobran mal. José, mutea el micrófono porque ahí está, divino. Luego lo vuelves a encender. Imagínate que yo heredo ese negocio, pero no lo sé manejar. Y tienes a toda esa gente trabajando para mí que cobra mal o que no cobra, los tributos que me atraso en el pago, hasta que al final estoy en una situación en la que dejo de pagar a la gente, me quedo con señas, es un desastre. Bueno, os decía, el derecho tiene un interés público en que los factores que están subutilizados, que están mal utilizados en la actividad económica en la que se integran, en la mía, cuando yo tengo una actividad económica inviable, el derecho quiere que se declare mi concurso lo antes posible y que como mi actividad es inviable, se liquiden mis bienes lo mejor y lo más rápidamente posible para que mis trabajadores puedan irse con José, que va a ser un empresario diligente, que va a hacer sus estudios de mercado, que va a ver cuál debe ser su política de financiación, cómo debe organizar y ordenar sus pasivos financieros y no financieros, etcétera, etcétera. Esos factores de producción que en mi caso no daban utilidades, aplicados a la actividad de José, las van a dar. Y eso, en términos de la economía en general, es bueno, es tener una utilización óptima de todos los factores que intervienen en la economía de un país. ¿Y qué tiene eso que ver con el privilegio del que os voy a hablar? Bueno, tiene mucho que ver. El privilegio se lo da la ley al acreedor que solicita y que consigue que se declare el concurso de su deudor. Y le dice, tú, por los créditos por los que no tendrías ningún privilegio, por la mitad de esos créditos, te voy a dar este privilegio de tercer orden, le llamamos, porque está en el numeral 3. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, si tú tenías un crédito por 100, voy a pagar a los trabajadores, voy a pagar a la DGI y te voy a pagar a ti después 50. Y después voy a pagar a todo el mundo. De hecho, por los otros 50 estás con todo el mundo más, evidentemente. La ley dice, el privilegio se otorga al acreedor que solicita el concurso de su deudor por el 50% de sus créditos quirografarios, es decir, comunes, pero con un límite adicional. Si ese 50% es más del 10% de todo el pasivo del concurso, solo te lo voy a conceder por el 10%. Como decíamos antes con Cintia, lo que excede el privilegio no tiene privilegio. No quiere decir que lo pierdes, sino que por eso que excede el privilegio tiene un crédito común. Ezequiel, has hecho una pregunta magnífica. Dice Ezequiel, ¿se podría decir que el primer acreedor que solicite el concurso o pueden ser varios? Y Ezequiel ha puesto el proverbial dedito en la llaga. Eh, por ejemplo, en Conexión Ganadera, ahora estamos haciendo la verificación de créditos, este listado de acreedores del que os hablaba, ¿de acuerdo? Y nos hemos encontrado con que hay un montón de acreedores que piden este privilegio, muchos, pero muchísimos.
Cuando fuimos a examinar la sentencia del juez, nos dimos cuenta de que los acreedores que pedían el concurso del deudor de Conexión Ganadera de las empresas del grupo eran 5 con él. Pero este privilegio lo estaban pidiendo como, yo qué sé, 80. Y vimos, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, el concurso original, la solicitud de concurso original, efectivamente, la pidieron 5 tipos, ¿de acuerdo? Esos 5 tipos tienen el privilegio de acreedor instante. Ahora vamos a ver cómo es. Pero después de que estos lo habían solicitado, detrás de ellos presentaron solicitudes otros 80. Y ahora todos dicen que tienen el privilegio. No. El privilegio solo lo tienen los que dieron a non de la maquinita del concurso, es decir, los primeros de todos que presentaron su escrito pidiendo el concurso del deudor, siempre y cuando esa solicitud sea la que llevó a dictar el concurso, a decretar el concurso. Es decir, imaginaos que Ezequiel y yo nos presentamos a solicitar el concurso de un deudor. Pon que lo hagamos, sí, en grupo, pregunta María, que si solicitaron el concurso de Conexión Ganadera, sí, efectivamente. Fueron 5 en un mismo escrito que pidieron el concurso de Conexión Ganadera. Os decía, imaginaos que Ezequiel y yo, sin conocernos de nada, a los dos nos debe Conexión Ganadera y nos vamos el mismo día, a la misma hora, al juzgado a presentar el escrito solicitando el concurso. En realidad, no puede ser que los dos presentemos al mismo tiempo por cómo funciona Baranda, pero poned que los dos lo presentamos al mismo tiempo. Y resulta que mi solicitud de declaración de concurso de Conexión Ganadera está toda mal hecha. Sí, tienen que estar en el mismo escrito para que se considere que lo solicitan todos juntos, me preguntaba Cintia. Os decía que mi solicitud de concurso de Conexión Ganadera es un truño. No sirve ni para limpiarse el proverbial culo con ella, porque ni he puesto ningún incumplimiento del deudor, ni he dicho ninguno, ni cumplido con ninguno de los requisitos de la ley. En cambio, la de Ezequiel llega perfecta, perfecta, perfecta. Bueno, el juez va a decir de la solicitud de declaración de concurso del deudor de Jesús, no. ¿Por qué? Porque no has hecho nada bien, muchacho. No has cumplido con la ley y no voy a dictar el concurso de Conexión Ganadera a resultar de tu solicitud. De la solicitud de Ezequiel, que estaba toda perfecta. Así que esta es la que sirve para declarar el concurso. ¿Bien? Todos los que vengan detrás, ninguno tiene el privilegio. Y ahora viene una pregunta. Antes me preguntabais, ¿el límite de 260 es por acreedor o para todos los trabajadores? Y os decía, no, es un límite que solo existe por trabajador. Cada trabajador va a cobrar hasta 260. Pero la ley no nos dice, en el caso de que sean varios los acreedores que promueven la declaración de concurso, si este privilegio es para todos ellos o se lo tienen que repartir. Es decir, imaginaos que Ezequiel y yo no nos presentamos por separado, sino juntos. El juez, el síndico, nos tiene que verificar nuestro crédito, el 50% de nuestro crédito con el límite del 10% de la masa pasiva. Nos tenemos que repartir el privilegio, es decir, si nuestros dos créditos, el de Ezequiel y el mío, el 50% de esos créditos sumados son más del 10%, nos tienen que pagar menos, o si en realidad el límite del 10% es por acreedor, el crédito de Ezequiel no llega al 10 y el mío no llega al 10, los dos tendríamos el máximo. La respuesta que les puedo dar es que la ley no lo dice. Así que les puedo contar mi opinión, pero les insisto de nuevo, mi opinión no les importa
a nadie, mucho menos a ustedes. Mi opinión es que si son 5 acreedores, el límite es el máximo para todos ellos. La ley otorga un privilegio del 50% de los créditos con un límite máximo del 10% de la masa pasiva. Si son 5, son 2 o son 150 los que aparecen en ese escrito que solicitan el concurso, para mí el límite máximo es el 10% de la masa pasiva, nunca superior. ¿Por qué? Bueno, aquí les tengo que contar aquello por lo que empecé. ¿Qué son los privilegios? Los privilegios son excepción. En derecho, las excepciones se interpretan de forma estricta y restrictiva. Es decir, si tengo varias alternativas para interpretar una excepción, voy a agarrar la más restrictiva, la que menos varíe la regla. Y la regla es todos los acreedores son iguales. ¿Me he explicado? Así que mi interpretación es que el límite del 10% es para los 5 que firmaron el escrito. Es decir, yo qué sé, capaz que en el caso de conexión ganadera realmente no tenemos gran problema, ¿de acuerdo? Daos cuenta que el pasivo de conexión ganadera, yo qué sé, la última vez que miré, al final de una sumatoria de Excel había como 100 y pico millones y estamos solo a la mitad del proceso, ¿de acuerdo? Es muy difícil que el crédito de esos 5 acreedores sume más de 10 millones de dólares. Así que muy probablemente tengan todos el beneficio del 50%. Eso no va a ser un problema. Pero en un concurso más pequeño sí puede presentarse el problema. Y ahí ya os digo, el tope, el privilegio es el 10% de la masa pasiva del concurso. Estos son los 3 privilegios generales que la ley otorga. No hay más privilegios generales. Cualquiera que tenga un crédito fuera de estas categorías no tiene ningún privilegio. Pero hay un privilegio más, que es el privilegio especial, que no tiene que ver con el privilegio general, ¿de acuerdo? El privilegio general es un privilegio que se tiene respecto de todos los bienes del deudor. El privilegio especial funciona distinto y en paralelo, ¿de acuerdo? Os voy a contar lo que es y luego os digo cómo se relaciona con esto. El privilegio especial es el que tiene un acreedor cuyo crédito está garantizado con prenda o hipoteca. ¿Hay alguien que no sepa lo que es una prenda o una hipoteca? No os dé vergüenza preguntar, ¿está? Hipoteca sí sé lo que es, pero prenda, ¿qué vendría a ser, profesor? Perfecto. Vamos a empezar por lo que os resulta más familiar. ¿Qué es una hipoteca? Una hipoteca es un contrato de garantía que garantiza el cumplimiento de otra obligación. Por ejemplo, cuando yo me compré con mi mujer este apartamento, ¿de acuerdo? Firmamos un contrato de compraventa en el que a cambio de un precio nosotros adquiríamos la propiedad del apartamento. ¿Bien? Para poder comprar el apartamento pedimos un crédito a un banco. El banco nos dio el dinero que necesitábamos para pagar a la constructora el precio del apartamento y firmamos un contrato de préstamo con el banco en el que le íbamos a devolver el capital más los intereses en un determinado plazo de tiempo. ¿Hasta aquí estamos bien? Bien. Para garantizar que yo cumpla el repago del crédito que me ha dado el banco me pidió que firmáramos un contrato de hipoteca. Un contrato de hipoteca quiere decir que si yo incumplo las obligaciones derivadas del préstamo bancario, el banco puede ir ante un juez y decirle, Jesús ha incumplido las condiciones de su préstamo. Y para garantizar ese cumplimiento había constituido una hipoteca. Una hipoteca es un derecho real de garantía sobre cosa inmueble, generalmente. No os quiero complicar. Jesús había
firmado un contrato de garantía de sus obligaciones, constituyendo como garantía de las mismas un bien inmueble de su propiedad, su casa. Bien, como yo he incumplido mis obligaciones, el juez va a tomar mi casa, la va a vender y le va a dar el dinero a mi acreedor para que se cobre. ¿De acuerdo? Eso es una hipoteca. Una prenda es exactamente lo mismo, pero con un bien mueble que puede ser un auto, típicamente un camión, un barco. Hay otras hipotecas, otras prendas de derechos, por ejemplo, acciones. Y la prenda es también un contrato de garantía de obligaciones, pero constituida sobre bienes muebles. ¿Qué quiere decir esto? Que si incumplo mi contrato de préstamo con el banco y no le pago, no le repago el crédito, no le repago el capital y los intereses, el banco puede ir ante el juez y pedirle que remate el bien constituido en garantía, el bien mueble constituido en garantía, el auto constituido en garantía, y con el producido, con el dinero que se saque de su venta, se pague al acreedor. ¿De acuerdo? Esos son el contrato de prenda y el contrato de hipoteca. Básicamente, un bien que responde de una obligación y que se va a vender para pagar cuando se incumpla esa obligación. La ley dice, cuando tú tienes un crédito con prenda o hipoteca, garantizado con prenda o hipoteca sobre bienes del deudor, ¿de acuerdo? Anterior a la declaración de concurso, si se declara el concurso, tú sigues teniendo un privilegio, le llamamos especial, porque no refiere a todos los bienes del deudor, como sería un privilegio general los tres que os he contado, sino especial, que es solo respecto del bien objeto de garantía. Es decir, si antes del concurso de Conexión Ganadera celebró un contrato de préstamo bancario con un banco y constituyó una hipoteca sobre un bien propiedad de Conexión Ganadera, con independencia de todo lo que os he dicho aquí, de los privilegios, el banco tiene derecho a pedirle al juez que venda, que ejecute, se le llama en términos técnicos, la garantía, ese bien inmueble, y con lo que se saque, el primero que se va a cobrar es él, no los trabajadores, no la DGI. De lo que se saque del bien objeto de garantía, se va a cobrar primero y antes que nada el titular del crédito. Me preguntaréis, ¿por qué existe este privilegio? Por la misma razón por la que existe el privilegio de los créditos laborales. Porque en teoría, la lógica del sistema del concurso implica que no debiera haber ningún privilegio, ninguno. Pero la ley es producto de la capacidad que tienen los diferentes agentes sociales de influir en ella. ¿Por qué los créditos laborales tienen un privilegio? Obviamente porque los trabajadores organizados, el movimiento sindical, logra incidir en los legisladores para que contemplen darles una prioridad, colocar en un sitio de preferencia sus créditos. ¿De acuerdo? Con los límites que aparecen ahí, pero es así. ¿Por qué al acreedor que tiene garantizado su crédito con una prenda o una hipoteca no se le considera un acreedor normal y esa casa o ese vehículo se venden y se distribuye entre todos los acreedores y no solo él? Decidme, ¿qué grupo de presión ha conseguido que se reconozca el privilegio especial a un acreedor? Empieza por B y acaba en ANCOS. Los bancos, muy bien, Rodrigo. Exacto. Los bancos tienen capacidad de incidir en el proceso
y les han dicho a los legisladores, mirad, si cuando se declare el concurso y yo tengo una garantía hipotecaria o prendaria, me vais a decir que eso se vende y yo me pongo a la fila con todos los demás, me cago en las garantías prendarias e hipotecarias. Lo que voy a hacer es que eso no lo voy a considerar a la hora de otorgar crédito y le voy a dar crédito a mucha menos gente. Y ese tipo de mensajes normalmente suele hacer que los legisladores digan, vamos a mirar esto con detenimiento, porque si se contrae el crédito podemos tener un problema económico serio. No digo que pase solo en Uruguay. De hecho, lo que no conozco es ninguna legislación concursal en la que, por ejemplo, a los créditos de los trabajadores o a los créditos de los acreedores prendarios hipotecarios no se les dé un privilegio. ¿De acuerdo? Conozco diferentes límites, pero que se le reconoce un privilegio, sí. La menor duda en todos los países del mundo. ¿De acuerdo? Esto que tenemos en Uruguay no es raro, no es propio de cómo funcionan las cosas aquí, es lo que aparece acá es exactamente igual que lo que aparecía en la ley española hace unos años. Y lo que hay hoy en día no es sustancialmente diferente. Lo que hay en Chile, lo que hay en Argentina es sustancialmente igual. ¿De acuerdo? No es peculiar de Uruguay. Así que os he contado qué créditos la ley dice, la ley uruguaya dice que son mejores que los comunes. La ley uruguaya también hace algo y dice que hay unos créditos y unos acreedores que son peores que los normales, que merecen menos protección, no más, sino menos que la de un acreedor normal. Básicamente son dos casos. Primero, multas y recargos. Están en el artículo 111, en el siguiente. Las multas y demás sanciones pecuniarias de cualquier naturaleza, la ley considera que son unos créditos que merecen menor protección que un crédito común. Es decir, imaginaos que Leandro es mi acreedor y yo soy su deudor por un contrato que teníamos firmado en el que yo le tenía que haber entregado, haber comprado una mercadería por valor él me la entregó y la mercadería valía 100 pesos. Poner. El acuerdo, el contrato que habíamos firmado Leandro y yo, decía que si yo no pagaba en determinado plazo, a partir de ese momento se me iba a imponer una multa de 10 pesos por día. ¿De acuerdo? Eso se llaman intereses punitivos. Son intereses que ponemos en un contrato no porque queramos cobrarlos, sino precisamente porque no queremos cobrarlos, para asustar a la otra parte o para asustar probablemente no sea el término correcto, pero alinear los incentivos de las partes para que se cumpla el contrato, que es lo que queremos. Si no cumples, cada día que pases sin cumplir, Jesús, me vas a deber 100 pesos, 10 pesos, lo que sea. Bueno, imaginad que se declara mi concurso y aparece Leandro y dice, Jesús me debe 100 pesos de haber incumplido esta obligación. No me pagó la factura que le envié. Y además, como tardó en cumplir desde la fecha que tenía que cumplir hasta la declaración de concurso, 3 meses, pues me debe además 128.000 pesos de las multas que tenía. Lo que dice la ley es, cuando parte de un crédito son multas o sanciones, primero voy a pagar el crédito de ese acreedor y de todos los demás normales. Y si me ha dado para pagar todos esos créditos normales, bueno, ahí voy a entrar a pagar multas. Por ejemplo, UTE, típico caso. UTE se presenta con una factura en la que dice deuda por consumo X.
multas y recargos por falta de pago y, muy bien, yo me llega la solicitud de UTE y en el listado de acreedores escribo, UTE tiene un crédito quirografario, un crédito normal, por el consumo pues, de suministro eléctrico y tiene un crédito subordinado, que se le llama en la ley, por las multas y sanciones. Por el crédito de suministro eléctrico, UTE va a cobrar como el resto de los acreedores. Pero, ¿qué pasa con el crédito que tiene por los recargos por falta de pago? Que primero voy a pagar a todos los acreedores del concurso. Y si sobra dinero, voy a pagar las multas. Voy a pagar las multas de DGI, de UTE, las multas contractuales, como os decía, en un contrato que tengamos con Leandro. Todas las multas, todas las sanciones se pagan después de haber pagado todos los créditos comunes. Y en todas las filas, en todas las colas, hay uno que está el último. Uno que es el último de los últimos. Nunca os ha pasado de que os ponéis en una fila y es larguísima y estáis ahí un buen rato y nadie se pone detrás vuestro y eso a mí me devora por dentro. Llevo aquí media hora y no ha llegado a nadie a ponerse detrás. Bueno, esa persona en el concurso es el acreedor especialmente relacionado. Me perdí un poco. Esto de los créditos pertenece al órgano de la Junta de Acreedores. Sin la menor duda, me pregunta un compañero, una compañera, me dice, ¿qué tiene que ver? Voy a añadir unas cuantas malas palabras a tu pregunta. ¿Qué carajo tiene que ver esto de los tipos de acreedores con los órganos que nos estaba explicando? Bastante. Dadme un poquito de margen, Sofi, y vamos a llegar. Pero necesito explicaros primero los créditos del concurso para explicaros cómo se constituye la Junta de Acreedores, ¿está? Dadme un poquito de margen. Lo que os decía es, estos créditos subordinados van a cobrar después de todos los demás, pero hay unos que cobran los últimos de los últimos. Y si me habéis prestado atención, os habréis dado cuenta de que hasta ahora he hablado de crédito. ¿De acuerdo? Un mismo acreedor puede tener varias clases de créditos, como acabamos de ver. UTE puede tener créditos normales por el consumo eléctrico y créditos de esos subordinados por las multas que impone cuando no pagas en fecha. Pero hay unos acreedores que solo pueden tener un tipo de crédito, que son... Me preguntaba Leila, si, por ejemplo, los acreedores comunes pueden cobrar solo un 90%, estos no cobran. Efectivamente, si un acreedor común cobra un porcentaje de su crédito, es que pagando a todos los acreedores comunes no alcanza para pagarles el 100%. Eso quiere decir que nadie detrás de ellos cobra. Y eso vale también para los privilegiados. Es decir, si no podemos pagar el 100% a los trabajadores, es un crédito privilegiado, siempre digo. ¿De acuerdo? Con los límites que marca la ley. Si no alcanza para pagarles a ellos el 100%, se les paga pro rata y nadie más cobra en el concurso. Si pagando a todos los acreedores no alcanza para pagar también después a la DGI y a la Intendencia de Montevideo por los tributos, se paga a prorrata con lo que ha sobrado de pagar a los trabajadores. Los tributos, hasta donde llegue, llega 93, 52 y no se paga a nadie más. Solo si pagamos el 100% a los trabajadores y el 100% de los tributos, es que empezaremos a ver si da para pagar ese privilegio al acreedor que solicita el concurso. Y solo cuando se le haya pagado a ese también, si lo hay, porque ya os digo, muchos concursos lo solicita el propio deudor, en cuyo caso no existe este privilegio, ahí vemos cuánto nos sobra y lo distribuimos entre los acreedores comunes. Si y solo si todos los acreedores cobran el 100%, vamos a pagar multas y sanciones. ¿De acuerdo, Leila?
Os decía, detrás de las multas y sanciones todavía hay un grupo de acreedores. Son los acreedores especialmente relacionados. Estos son básicamente, en el caso de la persona física, familiares. Y en el caso de la persona jurídica deudora, cuando quien debe es una persona jurídica y no una persona física, accionistas por encima de de una determinada participación, los administradores, etcétera, etcétera. Bien, os decía, estas son personas. Estas personas no pueden tener nada más que créditos subordinados. La ley los mira con abierta sospecha y piensa que nadie de estas personas puede cobrar ningún crédito del deudor hasta que todos los demás nos han visto cobrados el 100%. ¿Por qué? Mirad, en algunos casos no tengo una buena explicación. Eh, por ejemplo, imaginaos que Romina es mi hermana y Romina trabaja para mí. Y yo entro en concurso y Romina tiene un crédito laboral, pero es mi hermana. Pues Romina no solo no va a tener ningún privilegio porque su crédito sea laboral, es que todos sus créditos van a ser subordinados. Imaginaos que Romina me hubiera prestado dinero y me hubiera hecho firmar una hipoteca sobre mi casa. Romina no va a tener un crédito privilegiado con privilegio especial. Romina va a tener un crédito subordinado y esa hipoteca se va a cancelar. Es tanta la desconfianza con la que miran a la familia o a las empresas del mismo grupo o a los accionistas o a los administradores el derecho que sean cuales sean las circunstancias del crédito que tienen contra el deudor, todos van a ser subordinados. Y una vuelta de tuerca añadida. Imaginaos que Romina le cedió su crédito a alguien que no tiene nada que ver conmigo. La ley dice que con el crédito que cedió le transmitió esa enfermedad que es ser persona especialmente relacionada. Quiero que penséis en ello como una peste. Romina le vendió o le cedió su crédito a Jacqueline. Al poner su mano en el crédito Jacqueline, se convierte en persona especialmente relacionada. A los efectos del concurso es otra hermana mía. Y todos los créditos que tiene, el que compró y todos los otros que pueda tener contra mí, todos subordinados. Muy jodida la especial subordinación. Os diría que es siempre justo, pero no es verdad. O sea, conozco muchos casos de tipos que le deben a un pueblo y que cagaron a un pueblo y que entre la gente que cagaron, cagaron a su familia. Y la ley uruguaya parte de la presunción de que el familiar o el accionista eh, sabe mejor que nadie el estado del deudor por esa especial relación. Eso en mi experiencia no es así, siempre. Entiendo el prejuicio que tiene la ley, pero creo que pese a que existen todos los concursos, en todas las legislaciones concursales, algunas veces cuesta mucho apreciar la justicia del caso concreto. En cualquier caso, ya os he dicho todas las clases de créditos que existen en el concurso en Uruguay. Un crédito que no tiene privilegio o que no está subordinado, que no es mandado al fondo de la lista, es un crédito normal. A los créditos normales en derecho concursal les llamamos quirografario. Es un nombre raro que vais a tener que aprenderos. Es un crédito quirografario o común. De las dos formas se le llama. Y para explicaros la junta de acreedores os tenía que explicar esto. Y para explicaros qué es un crédito común os tenía que explicar todos los otros. ¿Por qué? Porque el crédito común es una categoría residual. ¿Qué es un crédito común en un concurso en Uruguay?
es uno que no es privilegiado ni es subordinado. Si no tiene privilegio y no está subordinado, es un crédito común. ¿Qué pasaba antes de la reforma de la aprobación de esta ley? La legislación, la regulación del concurso en Uruguay era una reverenda porquería. Como, por cierto, ocurría en España y en Portugal y en un montón de países sobre esa misma época. ¿De acuerdo? A veces un poquito, creo que un poco antes, como aproximadamente entre 6 y 10 años en Europa continental, pero no porque fueran más listos allí, sino porque tuvieron crisis más serias que se presentaron en otros momentos. Como os iba diciendo, en todas las legislaciones concursales anteriores a las grandes reformas de principios o de la primera década del 2000, se encontraban un problema. Los concursos estaban ahí en las legislaciones, tenían un montón de nombres, había muchísimos procedimientos, pero en común que tenían en todos esos países y también aquí en Uruguay. Nunca se cobraba. Un acreedor comercial, un acreedor común, nunca veía un mango. ¿Quién se llevaba todo? Los bancos, básicamente. Los bancos habían hecho firmar garantías, hipotecas, prendas, fianzas, todo con sangre, tenían de rehenes a los hijos del deudor. El hecho cierto es que cuando un concurso se declaraba, nunca se llegaba a un acuerdo, siempre se iba a la liquidación y solo cobraban los bancos. O los acreedores más malos que los bancos. ¿De acuerdo? Imaginaos a alguien más malo que un banco. Bueno, ese cobraba. Alguien que parte piernas, cosas de esas. Ya me hacéis, me seguís. ¿Qué es lo que se trató con la reforma? Lo que se trató con la reforma es, está bien, no podemos ser ingenuos y decir que todos los créditos van a ser iguales. Sabemos que tenemos que poner privilegio, porque es como funciona la vida, haciendo concesiones. Pero queremos que el poder en el concurso, la voz que manda, la tengan los acreedores comunes. ¿Cómo hacemos eso? Estableciendo un sistema de mayorías para tomar decisiones en el concurso y dejando votar solamente a los acreedores comunes. Me gustaría que antes de entrar a explicaros la Junta de Acreedores me dijerais si esto lo habéis entendido. Los acreedores con privilegio están mejores que los comunes. Y la ley piensa, tú estás mejor que un acreedor común. Y como tu situación es mejor, no te voy a dejar que tomes decisiones en el concurso. O al contrario, a un acreedor subordinado. Tu crédito es sospechoso y te veo y me das desconfianza, acreedor subordinado. O las multas y las sanciones se pagan cuando se haya pagado todo lo demás, acreedor por multas y sanciones. ¿De acuerdo? No os voy a dejar tomar decisiones en el concurso por esos créditos. Solo van a tomar decisiones en el concurso los acreedores normales. Y de hecho no todos, a algunos se lo voy a quitar. Y me preguntaréis, ¿qué decisiones? Bueno, vamos a ver cómo se conforma la Junta de Acreedores y ahí nos daremos más o menos cuenta de qué decisiones son las que pueden tomar. Pero eso lo haremos en los 3 minutos que me voy a tomar para beber un vaso de agua. ¿De acuerdo? Así que nos volvemos a ver en exactamente 3 minutos. ¿Está? Hasta ahora.
Y como les prometía, estamos de vuelta. Si recordáis, cuando hablábamos de la sentencia que declara el concurso, decíamos que era una de las principales actividades que realizaba el órgano jurisdiccional, juzgado, juez, en el concurso. En esa resolución, la ley dice que el juez debe convocar a junta de acreedores en un máximo de 180 días desde la declaración de concurso. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el mismo día que se declara el concurso, el juez va a decir a los acreedores, les cito, este día a esta hora. ¿A qué acreedores los va a decir? A todos los que hayan quedado en la lista de acreedores. ¿Os acordáis que os decía que el síndico o el interventor tienen que hacer una relación ordenada alfabéticamente de todos los créditos del deudor que se hace con las solicitudes de verificación, los escritos que dirigen al juzgado los acreedores diciendo cuánto se les debe y por qué? Y en ese listado de acreedores, el síndico o el interventor van a decir, uno, qué se debe a cada acreedor. Y dos, si tiene alguno de los privilegios que dice la ley, si tiene alguna de las causas de postergación, de subordinación que dice la ley, o si son acreedores comunes. Una de tres. Bien, si eres un acreedor común, puedes asistir a la junta. Si eres un acreedor privilegiado o un acreedor subordinado, también puedes asistir a la junta. Pero solo tienen derecho de voto en esa asamblea los acreedores comunes. Los demás no pueden votar. ¿Bien? Este es el poder que la ley le quiere entregar al acreedor común. Esta es la forma que ha encontrado el legislador de tratar de evitar ese problema que siempre atenazaba todas las legislaciones concursales anteriores. Solo los acreedores privilegiados cobraban en el concurso. La ley concursal uruguaya quiere que en los concursos cobren también los acreedores que no tienen un privilegio. Así que os he hablado de que en esa asamblea, en esa junta de acreedores, solo pueden votar los acreedores comunes y no pueden votar ninguno de los otros acreedores. Pero la pregunta es, ¿qué hace la junta de acreedores? ¿Para qué sirve? ¿Qué vota? ¿Verdad? Y ahora tenemos que hacer otra digresión. Imaginaos el concurso de acreedores como un salón de facultad, como una habitación. Es una habitación a la que se entra por una puerta, se pone entrada, que es la declaración de concurso. Al concurso se entra siendo declarado en concurso por una sentencia de un juez. Y a partir de ese momento se enciende la máquina del proceso, que no se para nunca. De esa situación, de estar concursado, se sale de dos maneras posibles. Es decir, esa habitación tiene dos puertas de salida. Y solo una de las dos se va a abrir. Una es, como hemos estado diciendo todo este tiempo, agarramos todo lo que tiene el deudor, lo vendemos y con lo que saquemos pagamos hasta donde se alcance. A esto se le llama liquidación. ¿Bien? Hay otra posible salida. Y es que el deudor llegue a un acuerdo con sus acreedores. ¿Qué tipo de acuerdo? Típicamente, lo normal es que el acuerdo incluya quitas y esperas. Tampoco es algo tan raro, lo vais a entender enseguida. Si vosotros le debéis
dinero a un amigo y le decís, mira, yo sé que te debo dinero, ando en una mala, te puedo pagar en cuotas. Y vuestro amigo os dirá sí o que no, ¿de acuerdo? Es así como funciona fuera del concurso. Si yo le debo dinero a alguien y le digo, mira, no te puedo pagar, quiero negociar, pagarte la mitad y lo dejamos estar, o pagarte en cuotas, o pagarte en cuotas la mitad, ¿qué necesito? Necesito que mi acreedor me diga, está bien, Jesús, estás en una mala, no creo que te dé para más. Yo he visto cómo está la cosa, creo que esta es una buena forma de quitarnos de esto de encima. O me puede decir, cállate, gallego cagador, te voy a hacer un juicio, te voy a sacar hasta la camisa. ¿De acuerdo? Las dos cosas podemos tener. Lo que sí que es claro es que yo no voy a poder llegar a un acuerdo con mi acreedor si él no me dice que sí. ¿Hasta aquí estamos bien? Bien. En un concurso no funciona igual. No funciona igual porque ni puede ni debe funcionar igual. ¿Cómo funciona en un concurso? En un concurso, en un plazo determinado, desde que se declara, yo presento en el juzgado una propuesta de convenio. Una propuesta de convenio en la que le digo a mis acreedores, escuchen, tengo una forma de salir de esto. Y no es vendiendo todo lo que tengo, sino seguir trabajando y con los rendimientos, con las utilidades de mi actividad, pagarles a ustedes. Pero no me da para pagar todo. Me da para pagarles el 90%. Y además voy a necesitar que ustedes me den 2 años de plazo para pagar eso. Esa es mi propuesta. Queda en el juzgado, todos mis acreedores la pueden leer y el día que se celebra la junta, vamos todos al juzgado. Va el deudor, porque le impone esa carga la ley, va el síndico o el interventor y van todos los acreedores, los comunes, los privilegiados, los subordinados, los que quieran que estén en la lista que ha hecho el síndico o interventor. Y ahí el juez va a decir a un funcionario del juzgado que vaya anotando en un papel cada acreedor que entra y qué tipo de créditos es titular y por qué importe. Cada uno de ellos, imaginaos que tiene como en los juegos de computador o en las redes sociales un cartelito arriba, así brillante, que va flotando encima de su cabeza que dice, mis créditos son tanto privilegiado, tanto quirografario, tanto subordinado, o mi crédito es todo subordinado, o mi crédito es laboral, ¿de acuerdo? Y eso está flotando encima de las cabezas de todo el mundo. Y lo siguiente, una vez que se han reunido todos esos acreedores en la sala delante del juez, es que el juez dice, se constituye el órgano junta de acreedores. Bien, a partir del momento en el que el juez lo dice, queda constituido ese órgano. Y ese órgano tiene como una de sus facultades principales votar las propuestas de convenio que le haga el deudor. Así que el juez pide que se lea la propuesta de acuerdo, de convenio de acreedores que ha hecho el deudor. Se lee y después de leída pregunta a los acreedores que están en la sala si votan a favor. Levantan las manos y se cuentan, no las manos. Se cuenta lo que pone en el cartelito encima de cada acreedor. Yo he levantado la mano y tengo un crédito quirografario de 5 millones de pesos.
estoy votando con 5 millones de pesos. Y así con todos los acreedores. La ley no otorga derecho a voto a quien tiene un crédito privilegiado por el privilegio. Recordad, os había dicho que los acreedores pueden tener créditos de muchas naturalezas. Por ejemplo, a un acreedor laboral, un trabajador del deudor, le pueden deber 270.000 unidades indexadas. Y sabéis que solo tiene privilegio por las 260.000. A partir de ahí tiene un crédito común. Bueno, por el crédito común sí puede votar, pero por el privilegiado, la ley dice que no. O pregunta realmente cabrona de un profesor que no quiere a sus estudiantes, mucho más complicado. La ley dice que un acreedor con privilegio general o especial no puede votar un convenio. No tiene derecho de voto para decidir si acepta o no la propuesta del deudor. Y a continuación dice, si lo hiciera y quedara claro que está votando con la parte de su crédito que tiene privilegio, pierde el privilegio. ¿Habéis seguido? Esto quiere decir que si en una pregunta de múltiple opción, yo, que soy un demente y os odio con todo mi corazón, os preguntara, ¿un acreedor con privilegio general puede votar un convenio? Y las respuestas fueran sí, no, en ningún caso. Es una pregunta que no tiene una respuesta correcta. Estaría muy mal formulada y tendríais todo el derecho del mundo a quejaros. ¿Por qué? Porque sí, un acreedor con un crédito privilegiado puede votar por el crédito privilegiado, pero pierde el privilegio y se convierte en un crédito común. Así que sí podría votar, pero pierde el privilegio. O no, no puedes votar, así que no estás votando por un crédito privilegiado, estás votando por un crédito común. La vuelta que le deis hace que una pregunta que se responda con sí o no no está bien formulada. El típico este que decíamos en la escuela de faltan datos cuando teníamos ni idea del problema y decíamos faltan datos. ¿Qué van a faltar datos? Bruto, estudia. Espera, que había una pregunta. El síndico es aleatorio. No, no, Ezequiel, si puedes conectar el audio, desarrolla, y si no, escribe más. ¿Qué es eso de que el síndico es aleatorio? El síndico no es aleatorio, el síndico es precioso, como yo. ¿Qué es el síndico es aleatorio? Contad. Eh, Se lo está pensando, Ezequiel. Eh, ¿Habéis entendido esto? Una de las principales funciones que tiene la Junta de Acreedores es votar propuestas de convenio. Solo los acreedores comunes pueden votar propuestas de convenio. Y esa propuesta de convenio, Leila, sí, adelante. Sí, a mí me quedó ahí el tema de que se vota a mano alzada, pero no es por cantidad de personas, sino por el monto que tienen, o sea, el monto que se les debe, ¿no? Y eso es tipo por mayoría o cómo, porque creo que Ujú. eso no lo aclaró. No, todavía no. Primero os quería explicar cómo era el mecanismo de voto y después hablaros de las mayorías. ¿Por qué? Porque, como os decía, fuera del concurso en derecho privado, que es cualquier derecho que no sea público, el derecho privado no funciona como una asamblea de facultad. No se pone ante la asamblea una decisión y se aprueba o no en función del principio de la mayoría. Si vota más gente
a favor de la que vota en contra se jode, se aguanta y se tiene que fumar la decisión de la mayoría porque es el régimen por el que toma sus decisiones asamblea de facultad. Bueno, el concurso es básicamente igual. En el concurso se pone, se somete a la consideración de la asamblea, de la Junta de Acreedores una propuesta de convenio, en la que dice que se va a pagar el 50% en 5 años, por ejemplo. Si la mayoría del pasivo quirografario con derecho a voto, es decir, la mayoría de los créditos normales, vota a favor, queda aprobado. Y esa quita del 50% y ese plazo de 5 años que dije, se le imponen al resto de acreedores comunes y a todos los subordinados. Y recordad que los subordinados no pueden votar, pero además están alcanzados por el convenio. Van a cobrar el 50% porque lo han decidido en junta de acreedores y no va a poder votar ni va a poder protestar. ¿Quiénes no están alcanzados por el convenio? Los acreedores con privilegio. No pueden votarlo, pero tampoco están alcanzados por su contenido. Es decir, si un acreedor laboral tiene un privilegio, los acreedores comunes van a votar el convenio. El convenio dice que se va a pagar el 50% de los créditos en 5 años. Poned, ahora os voy a contar las mayorías que son necesarias, pero poned que se aprueba ese convenio. Al día siguiente de que adquiere firmeza la resolución del juez que aprueba, es decir, lo han aprobado en junta los acreedores, pero el juez tiene que abrir un periodo para que cualquiera pueda oponerse. Por ejemplo, un acreedor al que no le dejaron votar y él piensa que tiene derecho. ¿De acuerdo? Cuando ese proceso ha acabado y el juez ha dictado una resolución diciendo que se aprueba el convenio de acreedores, pasan dos cosas. Primero, que entra en vigor el convenio y empieza a surtir sus efectos. Segunda, el régimen de suspensión o de limitación que se había impuesto al deudor cesa durante toda la vigencia del convenio. Pregunta. Antes de la Junta de Acreedores, los acreedores tienen acceso a la lista de participantes con votos como para discutir antes de forma privada algún tipo de acuerdo, o es algo que se decide in situ en el momento de la Junta. Tienen acceso a la lista de participantes y podrían llegar a acuerdos. De hecho, es algo que pasa. Pero vamos a ver cómo es que ocurre en la vida real de verdad. Tengo que explicaros las cosas en orden porque creo que es la única forma de entenderlas. Así que habíamos dicho que los acreedores comunes y los subordinados se ven afectados por el contenido del convenio y los acreedores privilegiados no. Y que a partir de la entrada en vigor del convenio cesaba el régimen de suspensión y limitación y comienza a ejecutarse, a cumplirse el convenio. Bien, a partir de ese día, si yo soy la DGI o yo tengo un crédito como trabajador, tengo derecho a que me paguen todo, al contado. ¿Bien? Y si no me lo pagan todo al contado al día siguiente de aprobarse el convenio, es porque han acordado con cada uno de nosotros. Porque ha negociado con la DGI y ha negociado con cada uno de los acreedores. Pero aquí, respecto de los acreedores privilegiados, no cambia el cómo son las cosas fuera del concurso. Hay que arreglar con cada uno de ellos, porque cada uno de ellos tiene derecho al 100%.
Antes de explicaros las mayorías, os voy a explicar que hay algunos acreedores comunes a los que la ley les priva de derecho de voto. Es decir, que dice, tú eres un acreedor común, pero ni tan común. Así que venga el derecho de voto que tampoco vas a poder votar. Básicamente, se trata de tres casos. Uno lo voy a comentar solamente porque es muy raro y no quiero liaros, que son los acreedores que se encuentran en conflicto de intereses. Yo mismo no tengo muy claro qué es un acreedor que se encuentra en conflicto de intereses, pero está ahí en la ley. Hay dos muy importantes. Uno, un acreedor común que no tiene ningún privilegio, pero que está mejor que los acreedores comunes comunes. ¿Qué es un acreedor común común? Un acreedor común común es el que le ha vendido mercadería al deudor, no tiene ninguna garantía, no tiene ninguna fianza, no tiene ninguna hipoteca que garantice su crédito, le deben plata, como a tantos a los que le debe plata el deudor. Un acreedor al que se le priva en esa situación de su derecho a voto puede ser porque, como dice la ley, no puede votar el acreedor común que tiene su crédito garantizado fuera del concurso. Ejemplo, súper típico en Uruguay. Sois vosotros gente joven, no hace falta que seáis gente joven, simplemente que del análisis de vuestra solvencia crediticia surja que hacen falta garantías adicionales, pero es muy típico con la gente joven, porque en muchos casos no tienen acumulado un patrimonio que sirva de colateral en un préstamo bancario, ¿no? Y bueno, vais a pedir un crédito para comprar vuestro primer auto. Y el banco analiza vuestra capacidad de repago, vuestra solvencia y dice, está perfecto, creo que estoy haciendo un buen negocio si te presto dinero porque ese auto que te estés comprando, creo que tú lo puedes pagar y para mí el negocio no es prestar dinero y ejecutar garantías, sino que me paguen el préstamo con los intereses. Ejecutando garantías, un banco no gana dinero. Así que te concedo el préstamo, pero Jesucristo dijo, hermano, sino primo, voy a necesitar colateral, algo que me asegure mi posición en el caso de que me esté equivocando al juzgar tu capacidad de repago. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, eres una persona joven y no tienes un patrimonio, vives en una casa alquilada. Lo que voy a hacer es algo muy sencillo. Te voy a pedir un fiador. ¿Quiénes son los típicos fiadores? Los papis. Y sí, ¿y qué quieres? Y si te quieren y no te van a decir que no a nada, pues los papis son los típicos. Así que vamos a ir con papá y mamá al banco y les vamos a decir, nada, me dicen que quieren que salga de fiadores. ¿Qué es un fiador? Un fiador es alguien que es responsable también de la deuda. Si no pagas las cuotas del auto, van a ir a que las pague tu papá. ¿De acuerdo? La ley dice, el que un acreedor tenga un fiador distinto del deudor no le otorga ningún privilegio, porque no se le otorga, ninguno. Igual que si un tercero, para garantizar vuestro crédito, hubiera hipotecado su casa. El privilegio especial que le concede la ley a un acreedor es cuando tiene una hipoteca sobre un bien del deudor. Cuando el bien es de un tercero, no hay ningún privilegio. Pero igual la ley dice, tú tienes un fiador, tú tienes una hipoteca, aunque no sea un bien del deudor. Carajo, tú no estás en la misma situación que un acreedor común, tú estás un poquito mejor. Y como estoy intentando que solo los comunes puedan votar, te quito el voto. Y la otra situación en la que se te priva de voto es una en la que yo os voy a decir a quién se le priva y vosotros me vais a decir por qué. ¿De acuerdo? Vamos a jugar a esto. La ley dice, si después de declarado el concurso tú has comprado un crédito a algún acreedor común,
el crédito es tuyo, pero por ese crédito no puedes votar. Lo repito, si después de declarado el concurso, a uno de esos acreedores que integran la lista, tú vas y le compras el crédito, vas a ser el nuevo titular del crédito, un crédito común, que podría votar, pero no te voy a dejar votar a ti por el crédito que has comprado. ¿Por qué? Tírenme. Vamos. O sea, pará, puede votar, pero no por el crédito que votó, que compró. Uno no puede votar por el crédito que compró después de declarado el concurso. Ignacio Saizar o Salazar, pone Saizar, pero capaz que Salazar, no le ha dado en el clavo, pero me gustaría que lo explicara un poco más. Ignacio dice, para evitar que uno compre los suficientes votos como para poder tomar la decisión por sí solo. Es algo parecido. Si tienes acceso al micrófono, si no, dime que no y sigo yo. Ignacio. Ahí voy a seguir yo, entonces. En realidad es parecido a lo que decía Ignacio. Imaginaos que yo más o menos manejo que para aprobar el convenio que estoy presentando a mis acreedores, necesito que más de la mitad, es decir, el 50% y un peso, voten a favor. Y tengo más o menos claro que tengo los votos necesarios, pero me falta un acreedor que sea titular de unos 150.000 pesos. Por ahí. Pero no encuentro a nadie más que me vote. A nadie. Me he quedado clavado en el 49%. Y no va a salir el convenio. ¿Qué hago? Bueno, llamo a mi amigo Ignacio, que somos amigazos, y le digo, Ignacio, este acreedor de acá me ha dicho que no me vota un carajo, que soy un ladrón y sinvergüenza. Andate a hablarle con él y decirle que tú le pagas el contado todo lo que le debe Jesús y que te venda el crédito. Ignacio llega allí y le dice, mira, yo sé que Jesús te debe X, vengo a comprarte el crédito. Te voy a pagar todo, el 100%. Claro, ese acreedor le entrega el crédito a Ignacio y sale corriendo, sonriendo como un loco por la calle, riéndose como, bueno, lo mejor que le ha pasado en su vida, porque ya veía que no iba a cobrar nada. Ahora Ignacio es el nuevo titular del crédito. Ignacio ha comprado el crédito con mi plata, ¿de acuerdo? Y ahora, con Ignacio, ya tengo el 51% que me hacía falta. Así que el día de la Junta, Ignacio va a votar con su crédito y ya me sale la mayoría. Esto es súper común, era una triquiñuela que se hacía porque, ¿qué tiene esto de ventajoso? Esto de ventajoso tiene que no tengo que ofrecer la mejor propuesta a mis acreedores para que me la vote la mayoría, sino que puedo ofrecer una propuesta medio chimunga, medio mala, que me la vote el número suficiente de acreedores que más o menos ni se enteran, están por ahí, y después los votos que me faltan, le doy dinero a un tipo, un testaferro, que los compre y se presente el día de la Junta y vote. Como es muy difícil eh, entrar a averiguar si el tipo que compró un crédito después de la declaración de concurso lo hizo con mi dinero, lo hizo en mi nombre, lo hizo para arreglar o no, la ley dice, ¿sabes qué? Ningún problema. ¿Compraste el crédito después de la declaración de concurso? Está divino, vas a cobrar junto con el resto, pero votar no puedes. Olvídate. ¿Bien?
Eh, en junta de acreedores, para aprobar un convenio presentado por el deudor, la ley contempla tres casos. Un convenio muy bueno, en el que se ofrecen unas muy buenas condiciones al deudor. Un convenio de mierda, en el que se ofrecen unas condiciones realmente terribles para los acreedores. Y ni bueno ni malo. Bueno, malo, normal. Hay tres tipos de convenio, tres tipos de propuestas a examinar en junta. En función de lo buena, mala o normal que sea la propuesta, se va a exigir una mayoría diferente. Que una propuesta es realmente buena, la ley dice, basta con que el día de la junta más pasivo quirografario vote a favor del que vota en contra, con tal de que como mínimo sean el 25% del pasivo quirografario con derecho a voto. Es decir, que de lo que hay en la Junta representado, de todas las deudas comunes representadas en la Junta, si el convenio es muy bueno, la ley me dice, si votan más a favor el día de la Junta de los que votan en contra, y los que votan a favor son por lo menos el 25% del pasivo quirografario con derecho a voto, queda aprobado tu convenio. Ojo, dense cuenta, puede darse una situación en la que con solo el 25% de los votos, pongan por ejemplo que los que votan no, que están representados en la Junta, sean el otro 24%, y el resto ni siquiera apareció, queda aprobado un convenio que se va a aplicar a ese 25% y al 75% restante. Esa es una mayoría muy exigua y solo se justifica por lo bueno que tiene que ser, la buena que tiene que ser esa propuesta. Esa propuesta, la ley dice que debe ofrecer pagar al contado al menos, déjenme que lo mire para no equivocarme con el porcentaje, creo que es el 90%. Es un convenio muy bueno, es un convenio que ofrece pagar todo en menos de 2 años o pagar al contado, era como mínimo el 75%. Es decir, un convenio en el que el deudor les ofrece a sus acreedores pagárselo todo en menos de 2 años o pagarles como mínimo el 75% al contado, es un convenio que se puede aprobar con esta mayoría de la que les hablaba. Mayoría de pasivo quirografario con derecho a voto presente el día de la Junta, con tal de que represente al menos el 25% y sean más los que votan a favor que los que votan en contra. ¿Qué es un convenio de mierda? ¿Qué es un convenio malo? Un convenio malo, perdón, es aquel en el que el deudor ofrece a sus acreedores pagarles menos de la mitad y o en un plazo superior a 10 años. Si ofreces a tus acreedores pagarles menos de la mitad de lo que les debes y en un plazo mayor a 10 años,
la ley dice que para que eso se apruebe, hace falta que cuentes con votos que representan como mínimo 2/3 partes del pasivo girografario con derecho a voto, el 66,6 periódico puro. ¿Y qué pasa si el convenio no es bueno, pero no es esta piltrafa de la que os acabo de hablar? El convenio que ofrece pagar y ofrece unas quitas inferiores a 10 años y ofrece pagar la mitad más un peso de lo que se debe, es un convenio normal. Y ese convenio se aprueba cuando votan por él por lo menos la mitad más un peso del pasivo quirografario con derecho. Ya os he contado cuál es la principal función, la principal responsabilidad que tiene la Junta de Acreedores. La Junta de Acreedores vota algunas otras cuestiones, como por ejemplo la rendición de cuentas que tiene que presentar el síndico interno. ¿Bien? Pero repita esto último, Bárbara. ¿Qué es lo último? No, era broma. Ya sé que era lo último. No hace falta. Lo que no es bueno ni malo. Sí. Los convenios son bueno, malo, normal. Bueno, lo pago todo en menos de 2 años o pago como mínimo el 75% de ahí para arriba, billete sobre billete, al contar. Un convenio malo es el que dice, te pago menos de la mitad y o en más de 10 años. El convenio bueno puede ser aprobado por mayoría del pasivo quirografario presente en la salita, en el aula, donde se celebra la junta, con tal de que represente el 25%. Un convenio malo necesita que voten por él como mínimo acreedores titulares de pasivo girografario con derecho a voto que representen el 66% del pasivo, 2/3. Un convenio normal es el que no es ni uno ni otro. Eso quiere decir que un convenio normal, aplicando los límites que acabamos de ver, es aquel que ofrece pagar más del 50% en un plazo inferior a los 10 años. ¿De acuerdo? Y por supuesto que no llega a los límites del convenio bueno. ¿Mejor ahora, Bárbara? ¿O no? ¿O me dices lo que sea con tal de que me calle? Dime que sí y me callo. Ok. Llevamos un rato hablando de la Junta y me estoy cumpliendo el tiempo. Ahora, dejadme deciros solo lo último. Ok, las PPT. Dios mío, no vivís más que de PPT. Todo el tiempo igual. ¿Qué artículos serían para ver estos temas? Son una troja, en realidad. Dejadme que os ponga la lista de los artículos para ver los temas, ¿de acuerdo? Con la PPT. He prometido que voy a subir. Ahora, quiero despedirme con algo que no os va a poner contento. Al normal, es que nos ha pasado que otros profes prometan subirlas y nada. ¡Qué malo! Y sí, y a mí me ha pasado que he prometido subirlas y no las he subido. Culpable. Eh, les tienen a puro cuento, efectivamente, Joshua. No, en serio. Solamente que me estoy quedando sin tiempo y quería deciros la última cosa, pero sí las voy a subir. Atended. Les he dicho cómo funciona la Junta de Acreedores, que lo que normalmente hace es votar el convenio. ¿Y saben
¿Cuántas juntas de acreedores se hacen en las que se vota un convenio? Casi ninguna. ¿Y por qué? Porque no se aprueban convenios en Uruguay, no, se aprueban una troja todos los días. ¿Y cómo es que se votan? Los acreedores no se fían de ese sistema. Ese sistema para aprobar el convenio supone que yo pongo mi propuesta en un sobre, la dejo en el juzgado y abrimos el Kinder, abrimos el paquete, abrimos el melón, si ustedes quieren, el día de la Junta. Y me puede salir por cualquier lado. La ley contempla otro procedimiento para aprobar convenios, que es el que se usa siempre. Voy con una libreta en la que aparece el texto del convenio, en el que dice cuánto les voy a pagar, en qué plazo y todo el resto de condiciones. Y se lo voy enseñando a cada acreedor que puede votar y le voy pidiendo que firme. Si no me la lleva, o veo que un número suficiente de ellos no me la llevan, lo cambio y la vuelvo a pasar. Cuando tengo el número de firmas de acreedores titulares del pasivo quirografario que me dan la mayoría para aprobar esto, la presento en el concurso al juez y le digo, señor juez, tengo una propuesta de convenio con adhesiones, es decir, con firma de acreedores. El juez se lo pasa al síndico, dice, contrólame que estas mayorías de verdad son las mayorías que hace falta. Lo veo, digo, sí, tiene la mayoría que hace falta. Es un convenio de porquería, necesitaba que le votaran por lo menos el 66%, tiene el 69%. Estupendo. Queda aprobado. No se vota nada. Simplemente el deudor llega con el texto del acuerdo, lo presenta y punto. Y si lleva con las mayorías, ya está aprobado. Tiene muchas ventajas, como el no jugársela a la intriga de qué pasará el día de la Junta. Así que la inmensa mayoría de los convenios en Uruguay se aprueban de esta forma, con un texto del convenio que lleva detrás la firma de los acreedores que hace falta. Nada más. Disfruten del resto de la tarde y les juro por la memoria de mi abuela, Anadina, que voy a subir una PPT. ¿Está? Me lo he pasado genial. Buenas noches. Exonerar depende de las PPT. Dios mío, estáis bien jugados al PowerPoint. Buenas noches, profe. Buenas noches, gracias a todos. Buenas noches, gracias.